orgullo también para mí hablar. Tengo muchos buenos amigos en Católica. La Facultad de Humanidades me han nombrado como profesor honorario en 2009 y tengo muchísimos buenos amigos allá en la Facultad de Humanidades y en la antropología y en la arqueología. Y entonces, pero lo que quisiera hacer hoy día es explicar algo sobre lo que yo entiendo ahora a base de algo casi de 30 años de estudios de los quipus, no solamente en el Perú, pero en museos alrededor del mundo, pero mayormente en Europa y en Norteamérica también. Y quisiera explicar un poco de lo que yo entiendo y tratamos de entender cómo han registrado datos en estos registros y en qué manera podemos estudiarlos para entender mejor la conformación y la administración y la historia de los incas. Bueno, empezamos aquí. Ya quisiera compartir mi pantalla. Debo empezar aquí con esta. Un momentito. Esta, no sé qué pasó. Ya. Bueno, casi no me cabe duda que de todas las sociedades que han existido en la historia de la humanidad, la civilización de los incas fue la que mayor obsesión tuvo con los nudos. Esa es una afirmación muy amplia y no intentaré demostrarla a entera satisfacción de todos los lectores. Más bien, simplemente diré lo que he experimentado y llegado a entender casi las 3 décadas que llevo estudiando los registros incas en cordeles y su fabricación de nudos, que formaban parte de la tecnología de los quipus. El quipu era el sistema de llevar registros con cordeles anudados mediante el cual los incas tomaban nota de todo tipo de información referida a su gran imperio, el cual se extendía a lo largo de la franja occidental del continente sudamericano, desde el Ecuador septentrional por el norte hasta el centro de Chile por el sur, pasando por el espinazo de la cordillera de los Andes. Hasta la fecha, el proyecto Quipu Database o el base de datos de los quipus de la Universidad de Harvard ha inventariado unos 1060 de quipus de lugares, sitios dentro de dicho territorio. El corpus sobreviviente de poco más de 1000 registros encordados está conformado por 56,871 cordeles colgantes que contienen 120,331 nudos. Podemos así decir, sin miedo a exagerar, que en lo que a su administración se refiere, el Tahuantinsuyo efectivamente era un imperio de nudos. Entonces, empezamos de hablar sobre el imperio de Tahuantinsuyo, como ustedes conocen. Entonces, pase por todo el territorio desde el septentrional de Ecuador, el límite entre Ecuador y Colombia, hacia el sur hasta los meridianos de Chile, y entonces desde el Océano Pacífico hasta
la limpieza de los grandes ríos de la Amazonía en el este. El Tawantinsuyo fue dividido en 4 grandes partes que se llaman suyos, y ustedes están muy familiar con esta, con su centro, con su capital en la ciudad de Cusco. Y entonces allá pasa su tiempo el Inca y su Coya y todo del corte de la administración incaico. Todo de Tawantinsuyo fue dividido en algo como 80 provincias. Cada provincia que se componen de una variedad de grupos sociales, ceremonias y económicos que se llama ayllus. En realidad no sabemos el número de ayllus que abarcan el Tawantinsuyo, por seguro varios miles de ayllus que fue distribuido por todo el territorio de Tawantinsuyo, pero dentro de cada provincia había un tucrico que era el supervisor de su territorio, de su provincia, por parte del Inca, y entonces él tenía el cargo de mantener el orden y el paz dentro de su provincia, y a su lado era un cadre, digamos, de varios números de Quipucamayos. Estos hombres eran los administradores de provincias. Ellos han guardado los datos de los censos, los datos sobre los bienes guardados en los almacenes del imperio, y han registrado todos los datos de importancia de la provincia, incluyendo lo que leímos en las crónicas españolas de la colonia, la historia de los incas, la historia también tal vez de las provincias también, pero hasta la fecha no podemos leer sus historias ni de las provincias ni del imperio en total, pero podemos leer los datos estadísticos o cuantitativos sobre el imperio. Y los Quipucamayos, a los guardianes de los quipus, eran sumamente importantes en relación con la administración decimal. Tenía un rol central en la organización de la administración. La administración decimal era fundamental para la financiación del Estado Inca, ya que era el sistema usado para el registro de censos, así como para la supervisión de la tributación al Estado, que se hacía efectiva mediante la prestación de labores, o en el sistema que se llama la mita. Todos los súbditos del imperio debían trabajar un número de días de cada mes en los proyectos del Estado. El reclutamiento para estos labores fue gestionado por la administración decimal. Con esta figura aquí, esta es una representación esquemática de la organización de las unidades de trabajo en el sistema de administración decimal de los incas. La disposición va desde los pequeños grupos locales aquí al fondo, de 10 trabajadores, 10 o 80 trabajadores, en la parte inferior, hasta las agrupaciones más grandes de 10,000 personas, o el HUNU aquí, pasando por varios grupos más grandes en unidades decimales, como grupos de 50, 2 de lo cual da un grupo de 100, 5 de lo cual da un grupo de 500, y hasta 10,000, este grupo más grande.
por encima de esta última, por este último estaban los jefes de provincias, los tucricos, y por encima de ellos estaban los señores de los 4 cuartos, los apus, que servían al Inca en el Cusco, y cada uno de los cuales tenía el cargo para uno o la otra de los 4 suyos de Tawantinsuyo. Una tarea sumamente importante para los Quipucamayos en su rol dentro de la administración era realizar, hacer un censo de la población, y dicen en las crónicas que han llamado para un censo cada 5 años, en lo cual han llamado a la gente a juntarse en el centro de la comunidad. Lo han dividido en 2 grupos, los hombres en un lado, las mujeres en otro, y lo han contado entonces en relación con sus categorías en 10 calles o 10 grupos de edades, digamos. Y todos estos números y categorías entonces fueron registrados dentro de los quipus. Entonces, en nuestro estudio de los quipus, una concentración es estudiar los quipus, los quipus existentes en un nivel, digamos, a entender lo que podemos de la demografía de Tawantinsuyo. Y entonces los guardianes de los quipus eran los quipucamayos, y este kamay, quipu sí quiere decir nudo, yok es el que hace, y el kamay entonces es esta palabra muy importante que podemos traducir hacedor o organizador o animador también. Entonces los quipucamayos eran los animadores de los nudos, entonces los quien pueden hablar a base de los datos dentro de los quipus. Para entender algo más específico sobre los quipus, debemos estudiar algo sobre las estructuras de los quipus. Entonces, la muestra que vemos aquí, abajo a la izquierda, muestra las características estructurales básicas de los quipus. La columna vertebral de un quipu es un cordel lineal conocido como cuerda principal. Este es por lo general el cordel más grueso en un quipu, constituido de varios conjuntos de hilos plegados, donde todo el bulto suele finalizar con un giro en forma de S. Disculpe, amigos. Adjunto al cordel principal, por lo general a través de un nudo de alondra, hay un número variable de las denominadas cuerdas o cordones colgantes. Las cuerdas colgantes pueden llevar cordeles de segundo orden, entonces estos son los pendientes cordones colgantes o pendientes, y las cuerdas colgantes pueden llevar cordeles de segundo orden, conocido como cuerdas auxiliares o subsidiarias aquí, que a su vez pueden llevar filiales también. Entonces podemos tener subsidiarios de subsidiarios de subsidiarios. Y existen quipus en los que se han identificado hasta 6 niveles de filiales. Los quipus también pueden incluir otras características estructurales, como por ejemplo aquí es un cordón principal,
Y en unos casos, unos quipus contienen también nudos hacia o cordeles hacia arriba, y también en unos casos, y hablaremos sobre esto más tarde, nudos que se llama nudos anillados, que son pendientes atado a una cuerda intermediaria entre el cordón principal y los pendientes. Entonces, estos son unas de las estructuras más comunes, digamos, de los quipus. La mayoría de los quipus tienen nudos atados a sus cuerdas superiores, colgantes y subsidiarias. En los quipus cuantitativos decimalmente organizados, los nudos están atados en grupos a diferentes niveles en un sistema de valor de ubicación de registro numérico decimal. Entonces, esta es la base de la numeración decimal de Quechua. Entonces, es un sistema numérica decimal. Y entonces, la mayoría de quipus tienen nudos atados a sus cuerdas superiores y subsidiarias. Los nudos más comunes son de tres tipos: nudos en forma de 8 para valores de 1 o unitarios, nudos largos que cubren entre 2 y 9, entonces hay 8 tipos de nudo largo, y nudos individuales o nudos simples, que son los nudos que indican los valores decimales, como los decenas, centenas, milares y esta. Entonces, todo este grupo de nudos aquí se contienen estrictamente entre este nivel más abajo en los cordeles, pero más arriba hay varias filas de valores decimal en esos grupos de decenas, centenas y milares. Entonces, con esa manera de anudar estos tres tipos o clases de nudos, uno puede anudar cualquier número. Por ejemplo, ya hallamos cordeles con nudos así: un nudo en el sitio de las centenas, uno en las decenas y un nudo largo de 3. Entonces, si sumamos 100 más 10 más 3 da 113. Y es importantísimo señalar que los incas pueden manipular el 0, y el 0 fue significado por la ausencia de un nudo en un sitio de valor. Entonces, aquí tenemos un nudo en el sitio de las centenas, un nudo largo de 2, pero nada en el sitio de las decenas. Entonces es 102. Es importante. Entendían 0, pero no tenían un señal para el 0. Es importante señalar que aquello a lo que aquí describo como la exhibición de valores numéricos en los cordeles de los quipus era el resultado de cálculos efectuados en otro lugar. En otras palabras, estos implementos registraban o mostraban valores a los cuales usualmente se llegaba a partir de cálculos efectuados en un aparato conocido como un yupana, un contador. Estas eran construcciones de madera, piedra o cerámica semejantes a una caja y de más o menos el tamaño de un laptop.
cuyo interior estaba dividido en varios compartimientos distintos. Para efectuar los cálculos, la persona que los efectuaba movía piedras pequeñas, granos de maíz o semillas de un compartimiento disculpe, al otro al estilo de un abaco, y los resultados se anudaban en los cordeles de los quipus. Entonces, cuando tenemos números registrados en los quipus, son números a base de cálculos en los yupanas. Y es importante señalar que cuando leímos hoy día, cuando nosotros leímos los números en las filas decimales, podemos traducirlo en números abstractos que usamos, los números arábicos que usamos en nuestra aritmética y matemática. Aquí podemos decir que tenemos 5 nudos en el sitio de las decenas y un nudo largo de 5 vueltos, y este da 5 más 10, 50 más 5 más, da 55. Pero es sumamente señalar, yo creo, que nunca han resuelto los incas sus números en figuras abstractos como esta. Entonces, todo de la matemática de los incas, que fue muy sofisticada, fue concebido, fue manipulado por los incas en las configuraciones topológicas de hilos en espacio de 3 dimensiones. Entonces era un conocimiento sumamente distinto de lo que estamos entendemos en nuestra matemática. Es importante señalarte también que tenemos una variedad de quipus que no tienen sus nudos en filas decimales, como este quipu del Museo de la Universidad de San Martín de Porres. Entonces, en quipus así, los nudos están dispersos, digamos, al azar por el plano del quipu, y pensamos que estos nudos no tenían valores cuantitativos, pero narrativos. Y esos son los quipus que pensamos han usado los quipu Comayag's para hablar, para dar, digamos, para producir los mitos y las historias de los reyes incas. Ya, no tenemos tiempo a hablar sobre esto, y en realidad no tenemos muy bien sobre han manipulado estos quipus de este tipo. Hablando entonces más sobre las formas de registrar datos en los quipus, el color era muy importante. El color era variable a base de los materiales de los quipus. En algunos casos le han usado hilos de algodón, y en Perú antiguo han crecido algodón en unos 4 o 5 tintos o colores. Fuera de este también han tenido hilos de menos de algodón que hilos de camélido. Y entonces aquí vemos un lindo quipu muy colorido del Museo del American Museum of Natural History en Nueva York. No sabemos, ya tenemos muestras, digamos, o cordeles como esta cordela aquí, que está de 3 colores, empieza en algo como verde oscuro y cambia a medio marrón y hasta blanco.
y en realidad no sabemos cómo ellos o qué estaban registrando o indicando con colores tan complejas y tan variables que esta. Y tenemos otros cordeles muy coloridos también. Lo que ya entendemos son dos padrones de la variación y uso y organización de colores. Uno que se llama banda de colores, que son grupos de colores de un color, seguido por un grupo de otro color, otro grupo de otro color, otro de otro color. Y entonces lo que hacemos del estudio del Kipu Database es que usualmente quipus así son quipus registrando números pequeños, números de tareas individuales, por ejemplo. Y tenemos otro padrón que se llama seriación de colores, y estos son padrones de grupos de colores repetidas, como por ejemplo marrón oscuro, marrón medio, marrón claro, blanco, marrón oscuro, marrón medio, marrón claro, blanco, etc. Y la repetición de esta serie de colores. Y del estudio del base de datos, hallamos que usualmente este tipo de equipo registra números grandes, como por ejemplo los datos sobre todo de una provincia, o en unos casos todo de los datos sobre un ayllu, un grupo social. Quisiera mencionar también rápidamente que del estudio muy detallado que realicé sobre este grupo de 1000 quipus, hemos hallado que en términos de su construcción hay varias maneras en lo cual han construido a base de un sistema binario de construcciones, a hacer cosas en una dirección o la otra. Y entonces esta produce, por ejemplo, cordeles de torcido y doblado en una o otra de estas maneras. Cada nudo está anudado en una manera a tener un eje central al nudo, que es como el S o como la Z. Y también cuando han atado los cordeles hacia el cordón principal, hay dos maneras de realizar esto. Y pensamos que esta era una manera, estas construcciones binarios, digamos, era otra manera de dar a registrar datos fuera del cuantitativo, por ejemplo, los nombres o las características de alguna cosa. Entonces estaban manipulando colores y estructuras para realizar esto. Entonces con todas estas maneras de construir y colores y todo, ya este es el fundamento de la construcción de los quipus. Y entonces miremos ahora a una selección de equipos para apreciar, para disfrutar, digamos, cómo pueden aparecer una selección de equipos. Estos equipos son de la colección más grande del mundo, en el Ethnologische Museum en Berlín. En Berlín ya tienen unos 400, un poquito más, 450 muestras de quipus en su colección. Casi la mitad de todos de los quipus están en Berlín. Los alemanes tenían interés en los quipus a partir de los fines del siglo XIX y han recopilado, digamos,
muestras de quipus tras los años, comprando en el mercado ilegal después de 1970. Pero uno puede ver que sí hay muchas diferencias al mismo tiempo que todas de estas muestras tenían muchas semejanzas. Este es el quipu más grande que he conocido, un quipu de Chile de unos 1500 hilos o cordeles, y este es un quipu en Washington, en Dumbarton Oaks, que es uno de los quipus más complejos conocido. Entonces, este es su cordón principal aquí. Se ve los varios grupos, bandas de colores aquí, y cada hilo vertical es un pendiente o un hilo hacia arriba, y los oblicuos, los cordeles oblicuos son los subsidiarios. Todos estos son subsidiarios. Es un quipu sumamente complejo. Pero todos estos quipus han guardado dentro de archivos tras todo el territorio de Tahuantinsuyo, y tenemos este testimonio por Martín de Murúa a fines del siglo XVI, que dice: así tenían los contadores grandes montones de esos cordeles a manera de registros, como los escribanos los tienen en sus escritorios, y allí guardaban sus archivos, y de tal manera que el que quería saber algo no tenía más que hacer sino irse a un quipu comayac de estos. Entonces habían, por seguro, archivos en varias partes de Tahuantinsuyo. Hasta la fecha, hasta hoy día, conocemos procedencias más o menos buenas de unos 250 quipus existentes en museos, y aquí es la distribución de los archivos conocidos. Y es interesante, cuando estudiamos los archivos, hallamos que hay unas diferencias en términos de las construcciones de los quipus, el uso de color y cosas así. Por ejemplo, aquí en Santa, en la Valle de Santa, es más común tener grupo de hilos en grupo de 6. En Puruchuco, en Ate, allá en Lima, grupos de 4 cordeles. En Pachacama, grupos de 3. Y en otras maneras. Aquí en Arica hay una media docena de equipos muy grandes, pero todos con muchos pendientes con muchos subsidiarios y con mucho color. No entendemos exactamente por qué difieren en términos de las construcciones y los colores de los quipus. Tal vez era algo como tradiciones étnicos de la producción de quipus, o tal vez ellos estaban registrando datos distintos con estos distintos tipos de quipus, pero han registrado datos sobre una variedad de cosas, incluyendo los ciclos astronómicos. Aquí vemos en un dibujo por Huamampoma de Ayala, un astrólogo, un hombre quien está registrando los fases de la luna, los ciclos de los planetas, etc. Y en otro dibujo vemos el Inca Topa Inca Yupanqui, quien está hablando con un quipu comayac sobre su quipu, en que está registrado los contenidos de los depósitos del Inca o los colcas. Entonces, lo que quisiera hacer rápidamente es dar dos ejemplos de datos registrados en quipus. Uno entonces es un calendario y aquí quisiera hablar sobre un grupo de quipus descubiertos en 1996 en un conjunto de cámaras funerarias o achulpas
acondicionadas en acantilado sobre un lago conocido como Laguna de los Cóndores, en el noreste del Perú. El sitio está ubicado al este de la frontera entre los departamentos de San Martín y Amazonas, unos 27 kilómetros al sureste de la localidad de la comunidad de Laimebamba. En 1996, un grupo de trabajadores que cortaba árboles cerca de la Laguna de los Cóndores vio una pintura en un acantilado por encima del lago. Y aquí vemos esta aquí. Haciendo camino alrededor del lago y subiendo la pared del acantilado hacia el sitio, se encontraron 7 construcciones de piedra y mortero, comúnmente conocido como chulpas, que habían sido hechas dentro del voladizo. Cada una de las chulpas contenía numerosos fardos, totalizando unos 225, así como una gran cantidad de objetos funerarios como cerámica, tejidos, calabazas, pirograbadas, esculturas de madera y una colección de 32 quipus. Esas chulpas eran el cementerio, digamos, de una comunidad aquí frente de este cerro. El sitio fue saqueado durante un corto tiempo. Numerosos fardos fueron destruidos con machetes en busca de lo que los saqueadores, los vaqueros, presumían sería oro y plata. La policía de Laimebamba se enteró del saqueo y confiscaron algunos de los objetos robados del propietario de un rancho donde se hallaba el sitio. Bueno, entonces, como indiqué, había unos 32 quipus asociados con los bienes culturales dentro de los chulpas. Y aquí son fotos de los que cuando estaban encontrados. Son quipus generalmente que son muy lindas, muy preservadas, muy complejas también. Tenemos quipus muy grandes como este, con algo como 800, 900 cordeles. Y este quipu que es el quipu que yo quisiera explicar como lo de que he arguido es un quipu calendárico. En términos, disculpe, en términos de su tamaño, estado de conservación y organización de la información, en este quipu que llamo quipu UR6, se trata de una de las muestras más espectaculares recuperadas de la Laguna de los Cóndores. Este quipu contiene un total de 762 cuerdas colgantes. Todos están en comparación con otros quipus de esta colección. Los cordeles colgantes del quipu UR6 se encuentran conectados a la cuerda principal y organizados de una manera muy inusual, aunque muy sistemática. Esto es, con solo unos pocos excepciones, la unidad básica de organización de las cuerdas colgantes es un conjunto emparejado. Uno de los miembros de estos conjuntos emparejados se componen de 20, 21 o 22 cuerdas colgantes unidas directamente hacia el cordón principal. El otro miembro de los conjuntos emparejados se compone de 8, 9 o 10 cuerdas colgantes. Sin embargo, estas cuerdas colgantes no están unidas directamente al cordel principal, más bien están unidas a una cuerda cuyos 2 extremos están unidos
al cordel principal. Este se llama pendiente anillado. Entonces, lo que tenemos entonces es esta organización de grupos, y entonces si miremos a la organización de estos emparejados de 21 o 9 o más o menos así, hallamos una serie de cordeles, como vemos aquí, 21 cordeles más 9, 21 más 9, 21, 9, 21, 9, 21, 9, 21, 9, 21, 10, 22, 9, 22, 8. Entonces, esta es una serie de figuras de entre 21 o 22 y 8 en realidad, 8 o 10, que da 30 o 31 hilos. Y hay 24 grupos de estos pares de hilos. Y si tomamos entonces el número de cuerdas colgantes en los 24 conjuntos emparejados, se llega a una combinación repetitiva esquemática de 30 cuerdas colgantes. Este conteo es, por supuesto, el valor total del número más cercano al número de días en un mes lunar sinódico. Entonces, el lunar sinódico tiene 29.5 días, en el que el mes definido en términos de la secuencia de las fases lunares. Entonces, cuando contamos todo de los cordeles organizados en estas pares de 21 o 9, tenemos 24 de estos grupos más o menos con unidades más o menos lunar. Entonces dividimos estos en dos grupos de 12 y tenemos entonces en el primer grupo aquí de 12, 362 hilos, y en el segundo grupo 368, que da 730, que es 2 por 365. Entonces pensamos que esa en realidad era un quipu de 2 años para guardar un calendario ritual, o no sabemos exactamente cuál, pero lo que he sugerido a base del conteo de nudos anudado en los 730 hilos, este da los valores en el primer año aquí, 2027, y en el segundo año aquí, 959, si sumamos este da 2.986. Entonces, este es un número en que yo creo que era el número de trabajadores y tributarios por mes que han registrado el quipu Camayac en este quipu mes por mes. Entonces yo creo que era un quipu de 2 años, pero su función era señalar cuántos trabajadores están reclutidos, digamos, en cada mes del año, de los 2 años. Es interesante señalar que a base del estudio de los documentos muy tempranos de esta zona de Chachapoyas, que había un gran cacique, y un cacique muy importante de esta zona que se llama Huamán, y él dijo que era un supervisor de 3 huarangas o 3 grupos de 1,000 indios chilchos en esta zona más o menos. Y entonces he especulado que tal vez tenemos aquí en este quipu el quipu de este cacique Huamán.
Bueno, entonces, hablando de este quipu, estamos hablando de un quipu Camaya guardando datos en el rango de los milares aquí. Bueno, pues en el segundo caso de estudio, quisiera hablar sobre un quipu un poco más abajo en la administración decimal. Este es un quipu, uno de 6 quipus vinculados en un conjunto en el Museo Verfolgerkunde en Alemania, en Múnich. Y entonces, este es el quipu que vamos a estudiar rápidamente. Y este quipu, entonces, quisiera sugerir que era un quipu de un Pachaca Curaca, un curaca que tenía responsable para registrar datos sobre 100 tributarios. Y como vemos aquí, un grupo de 100 está compuesto por 2 grupos de 50, ¿ya? Bueno, entonces toma en mente esta. Y entonces ya esta es la esquema, la lectura y la interpretación de este quipu que hemos visto. Y yo quisiera sugerir que tenemos en el primer cordón o cordel de este equipo el valor de 102 y quisiera sugerir que ese es un quipu, este es el gráfico de un quipu registrando datos sobre una unidad Pachaca aquí. Bueno, entonces debo explicar qué estoy diciendo aquí. Y bueno, para explicar esto, debo decir que aquí he organizado todo de los cordeles de este equipo, desde el primer cordel hacia arriba, tras todo de los números de cordeles hasta 74. Hay 74 cordeles en este equipo. Y entonces, en este dibujo, en esta tabla, podemos ver los números de las cuerdas aquí. Esta tabla está organizada en 3 grandes columnas, uno acá, otro acá, otro acá. En la izquierda de cada columna es el número del cordel a lo largo del quipu. Entonces, importante es también señalar que hay 2 colores de los cordeles, marrón claro o marrón medio. AB es marrón claro, MB es marrón medio. Y tenemos unos ejemplares de marrón oscuro o negro como KB, pero no registran datos en este equipo. Y entonces ya debo indicar que en estos espacios azules aquí son las lecturas de los valores de nudos. Este es leyendo lo que han anudado el quipu Camaya en los cordeles del quipu. Y finalmente hay la suma de estos valores que yo he calculado, ¿ya? Bueno, entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos aquí, esta es la tabla de este equipo, empezando con el número 1. Y es importante señalar que todo de los datos está organizado en 3 grandes grupos, ¿ya? Entonces, deja conmigo aquí. Rápidamente voy a explicar esto. Un grupo es el primer cordel. El segundo grupo es un grupo de 3 cordeles aquí. 3 cordeles, 2, 3, 4, cada uno con un subsidiario. Eso es lo que quiere decir ese 1, es subsidiario. Este es el segundo grupo. El tercer grupo es todo de los cordeles entre cordel 5 hasta 74.
Ya, y este está dividido en una manera compleja. Voy a explicar este dentro de un momento. Pero lo que hallamos mirando este primer cordel es marrón claro y tiene el valor 102. Ya, muy bien. Bueno, el segundo grupo que se compone de estos 3 cordeles, 2, 3, 4, cada uno con su subsidiario, y los cordeles están marrón claro, los subsidiarios marrón o medio marrón. Y estos entonces tienen sus valores que suman hasta 102, como el primer cordel aquí. Y después ya miremos a este grupo de equipos desde 5 hasta 74. Este podemos dividir en 6 grupos, como vemos aquí, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, dividido en un grupos de lo que yo llamo grupo de 5 y grupo de ceros. Entonces, en este primer grupo, son 5 cordeles, cada uno de lo cual ha empezado con un 5. 5 hasta 9, 15 hasta 19, 25 hasta 29. Estos grupos son grupos de 0, 10 hasta 14, 20 hasta 24, 30 hasta 34. Y aquí así los otros, 5, 0, 5, 0. Bueno, a estos 6 grupos, lo que hallamos es que este primer grupo tiene el mismo valor que este primer cordel del grupo de 3 aquí, con su cordel marrón claro. Todo de estos son marrón claro. El segundo grupo de cordeles aquí tiene el mismo, tiene la misma suma que el subsidiario de este cordel 2. El tercer es la cordel 3, tiene valor 13, tiene el mismo valor aquí, este grupo, la suma. Después aquí 10, y aquí hay un error en el cálculo o en la suma. Dice 14 aquí, pero el valor por seguro debe ser 12. Y el último grupo aquí tiene el valor de 24, que es el mismo que el último subsidiario aquí de este grupo. Entonces tenemos en total 104 aquí, 102 aquí, y esta equivoca porque de esta mal suma allá. Pero lo que tenemos, yo creo, entonces, es el registro, esta tabla es el registro de un grupo de censo de 100 tributarios, dividido, yo creo, en 6 IUs, 3 de los cuales están representados aquí por marrón claro, 3 de los cuales están representados por medio marrón. Y estos son los números de un grupo de 3, otro grupo de 3. Yo he sugerido que estos son los 3 grupos de cada mitad de esta comunidad, Hanan y Uren. Uno es Hanan, otro es Uren. Y entonces si miremos otra vez a nuestra jerarquía decimal, vemos que los grupos de 100 están compuestos por 2 grupos de 50. Y en nuestro equipo aquí tenemos un grupo de 54, otro de 48. No es perfecto, pero la vida no es perfecto, ¿ya? Pero esto es lo que yo creo estamos mirando, que este era el equipo
de un Pachacamayo, un contador de una unidad de 100 tributarios. Bueno, si ustedes tienen interés leer más sobre estos estudios de caso y otros, puede mirar mi último libro, La historia inca en nudos, que fue publicado por la Universidad de Trujillo en 2017. Bueno, tengo 4 o 5 imágenes más y entonces quisiera señalar la cosa histórica muy importante que es la derrota de Pizarro de Atahualpa en Cajamarca en 1532. Había muchos resultados de todo esto, muy importante, resulta en la dominación española de los pueblos indígenas y la sustitución también de quipus por la escritura. Entonces, ya este era uno de los resultados, digamos, de la conquista. Parece que no es tan importante que la subordinación de la gente, pero en realidad era importante porque lo que controla la manera de registrar datos, controla la historia y controla el Estado también. Y a partir de esta fecha de 1532, poco a poco la escritura ha reemplazado los quipus como el medio de registrar datos sobre los Andes. Esto toma tiempo hasta los fines del siglo XVI, cuando los españoles han declarado que los quipus eran instrumentos de idolatría y han mandado la destrucción de todos de los quipus, que no han realizado porque sabemos que hasta hoy en día hay gente que están usando quipus. Pero es importante también señalar que los españoles tenían mucho interés en los datos registrados en los quipus, hasta el punto de lo cual han hicieron transcripciones de los datos contenidos en los quipus. Entonces lo realizaron a base de llamando un quipu Camayac a un sitio donde había un escribano y el quipu Camayac leyendo el contenido de su quipu en su idioma, sea quechua o aymara o cualquier idioma. Había un lengua, un traductor que ha traducido el leído del quipu en español y el escribano ha escrito. Entonces, este da un vínculo íntimo, pero mediado por el lengua y el escribano entre el quipu y el documento. Pero tenemos, como he indicado, tenemos unos 1060 quipus existentes y tenemos unos 3 docenas más o menos de transcripciones de quipus, que son transcripciones línea por línea, que fue anudado en hilo por hilo en un quipu. Y esta no es una correlación real, la correlación entre un quipu existente y una transcripción. Pero cuando encontramos algo así, este sería el quipu Rosetta. Entonces, la correlación que nos da la capacidad de leer un quipu hilo por hilo a base de lo que fue escrito en la transcripción. Bueno, 2 imágenes más. Uno es que quisiera señalar que el Museo Mali han organizado una gran exposición de quipus que fue programado abrir en marzo, a fines de marzo de este año, pero porque de la pandemia, entonces fue cancelado la exposición, pero todo de los quipus están adentro, unos 100,
25 quipus está listo para mostrar en esta exposición. Depende de Vizcarra, pues yo creo, cuando va a abrir el Museo Mali y mostrar la exposición. Y quisiera decir finalmente que es importante señalar que los quipus, yo creo, fueron los primeros documentos peruanos y sería importante para los alumnos de Católica y otras universidades estudiar los documentos patronales del Perú. Muchísimas gracias a ustedes todos. Muchas gracias, Gary, por esta tan interesante conferencia. Estoy seguro que todos los ponentes han estado muy interesados, tenido un público bastante cuantioso. Vamos a dejar, como les dije al comienzo de la charla, unos 20 minutos aproximadamente de preguntas. En este momento se va a abrir el chat para que puedan hacer llegar esas preguntas vía el chat. Gary, no sé si lo estás leyendo tú, pero igual te las puedo leer yo. La primera es... Vamos a ver si yo puedo ver. Dice, mi pregunta es si existió una relación entre los colores en los pendientes y el género de las personas. Yo no sé por seguro, no tengo datos que indica un vínculo fijo, digamos, entre un color y el género. Es posible, pero no hemos hallado nada a probar esta. Tampoco las crónicas que hablan sobre el significado de los colores, y estos son los crónicas de Garcilaso de la Vega y Antonio de la Calancha. Ellos hablan sobre el significado de colores. Dice que unos colores significan oro y plata y enemigos y ejército del enemigo y el ejército del Estado y el Inca y cosa, pero no dice que hay un color para hombres y un color para mujeres. Ya, bueno. La siguiente pregunta sería, bueno, más allá de obviamente felicitarlo por su charla, le ponen, soy del Museo de Puruchuco, usted estudió una veintena de los quipus de este sitio. ¿Hay algo particular que usted diferenció de otros quipus? Los quipus de Puruchuco son sumamente interesantes. Hay un capítulo en mi libro sobre esos quipus, sobre un grupo de 7 de los 22 quipus que procede de Puruchuco. Es una colección sumamente interesante. Fue encontrado en una tumba frente del Palacio de Puruchuco. Y estos quipus, ya 7 de los quipus existentes componen una organización de lo que ya he llamado una jerarquía de contabilidad. Simplemente no hay tiempo aquí para explicar todo esto, pero he publicado varias explicaciones de esta jerarquía de contabilidad y está y se compone un capítulo de mi libro que he mostrado. La siguiente pregunta es un poco larga y son varias, pero a ver, les pongo algunas de las que preguntan. Ponen, ¿se sabe cómo los españoles vieron a los quipus? Y la segunda pregunta de la misma persona sería si ya los utilizaban culturas anteriores a los incas. El primero, otra vez. Es cómo veían los españoles a los quipus. ¿Cómo han visto? Sí, o sea, ¿cuál era su apreciación, me imagino? La cosa es que para los primeros 4 o 5 décadas
después de la conquista, los españoles han permitido a los quipuco mayas a seguir registrar datos en los quipus. Entonces, han seguido a registrar censos, por ejemplo, en quipus, al mismo tiempo que los españoles estaban registrando datos en sus documentos escritos. Y llega un momento a fines del siglo XVI en lo cual había contestación entre los documentos escritos y los quipus que los españoles nunca aprendieron a leer. Y entonces en ese momento, cuando hay contestación entre las figuras en los quipus, leído por los quipuco mayas, y las figuras escrito en español, llega a un punto en lo que había un conflicto fundamental entre los registros de los indígenas y los registros de los españoles. Y era en ese momento que los españoles dijeron que estos son objetos idólatras, son del diablo, entonces ya han mandado a destruirlos. Y el segundo pregunta era otra vez. Si ya habían quipus en culturas anteriores. Sí, sí. Tenemos quipus similar, pero no idéntico, con los quipus inca en el quipu Wari. Pero los quipu Wari diferencian. ¿Está bien, Francesca? Sí, diferencian, sí. Diferencian de los quipus inca a base de colores y nudos. En términos de los nudos, los quipu Wari no tenían los 3 clases de nudos, como he explicado en los quipu inca. Tienen un tipo de nudo nada más, un nudo simple más o menos. Era grande pero simple, ¿ya? No tenían nudos largos ni tampoco nudos en 8. Y en términos de los colores fue realizado en los quipu Wari en fibras camelito teñido en colores muy brillantes envuelto alrededor de los pendientes. Entonces, este es muy diferente de la manera de aplicar color en los quipu inca. Antes de los Wari, entonces tenemos unos batones, digamos, envueltos en rangos de colores que pensamos que era el origen de la manera de registrar en colores en los quipu Wari. La siguiente pregunta es si usted ha podido analizar el quipu encontrado en Caral. No. Hay un problema con este quipu, yo creo, porque es un quipu que en unas maneras parece como un quipu inca, pero el quipu Caral fue fechado, digamos, algo como 3000 años antes de Cristo, y parece como quipu inca, pero los quipu inca no existieron hasta después de los Wari. Entonces, hay algo muy raro si en Caral hicieron un quipu inca y después han perdido la existencia de quipus para casi 4000 años,
hasta los Wari, y los Wari, los Quipu Wari son distintos de los Quipu Caral y Quipu Inca. Y entonces, yo creo que podemos explicar la evolución de los Quipu Wari hacia la tradición Inca. Pero a mí yo no puedo explicar cómo hubiera sido posible 4,000 años antes de los Quipu Wari fabricar un Quipu Inca. No entiendo cómo hubiera sido posible hacer. Bueno, habría que revisar un poco más eso entonces. La siguiente pregunta sería, ¿qué requisitos se tenía para que una persona pueda ser considerada un Quipu Camayoc? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. ¿Qué requisitos se tenía para considerarse Camayoc? Es una pregunta muy interesante. El cronista Murúa habla sobre una escuela en Cusco para los Quipucamayocs. Era una escuela de 4 años. En el primer año han aprendido las tradiciones inca. En el segundo año han estudiado quechua. Y en tercer y cuarto años han estudiado los quipus. Entonces, esa era la tradición formal, estatal, de la enseñanza de Quipucamayocs. Y pensamos que los alumnos de esta escuela eran los hijos del élite. Y entonces tal vez esos eran los Quipucamayocs de alto rango en la jerarquía de Quipucamayocs tras Tawantinsuyo. Pero al nivel local, por seguro, la gente local estaban inventando su propia manera de registrar datos en algo como quipus. Yo creo que había una variedad de tradiciones, pero y era una jerarquía, al fondo de lo cual había gente local con su propio quipu, con su tradición idiosincrática, pero ellos tenían el cargo de recopilar datos locales y lo han pasado al nivel más alto y llega a un punto en lo cual han traducido en la tradición formal del Estado Inca, de Tawantinsuyo. Entonces yo creo que había algo de un rango de formalidad, de tradiciones de quipus. Entonces cuando hablamos sobre el reclutamiento de Quipucamayocs, depende si estamos hablando sobre el Cusco, los hijos de los élites, o en las comunidades fuera del capital, donde la gente, las intelectuales locales estaban realizando esta tradición. Tenemos una pregunta desde Argentina, Gary. Bien. Sí, quieren saber si conoces la propuesta de Radamés Altieri sobre los quipus. He leído los trabajos por Altieri en este libro Quipu y Yupana. Fue un libro editado, publicado al principio de los 70, pero en realidad no recuerdo su hipótesis. Lo siento. No pasa nada. Bueno, hagamos unas cuantas más que ya se van acercando los 20 minutos. ¿Cuáles son los casos en los que en la actualidad se utilizan quipus como método de registro en los Andes? Hay unos casos indicados, descritos, digamos, en
en varios periódicos y diarios, digamos, gente que han encontrado pastores, por ejemplo, gente que registran el número de sus animales en algo como tradiciones o tradiciones de anudar en nudos, pero y en algunos casos son similar a lo que vemos en los quipu inca, pero en otros casos parece que tras tiempo han inventado una variedad de métodos de fabricar quipus. Entonces ha cambiado tras tiempo. Tenemos casos también como la comunidad de Tupicocha, al este de Lima, cerca de Huarochirí, allá, donde el antropólogo Frank Solomon encontró la gente que estaban guardando quipus patrimoniales, que en esa comunidad había 10 años, a cada año que tiene su propio quipu guardado tras tiempo, pero en estos días dicen que han olvidado leerlos, o que los últimos hombres que pudieron leerlo ya han muerto. Y hoy día guardan como objetos sagrados, pero no pueden leerlo. En otras comunidades también. Hay una antropóloga, Sabina Hyland, quien está estudiando en comunidades en la zona allá de Huarochirí, toda esta zona este de Lima, que es la zona donde estamos encontrando la mayoría parte de la evidencia para la fabricación de quipus tras la colonia, tras el siglo XVII, siglo XVIII hasta el presente. Y es interesante, no sabemos por qué era tan fuerte la tradición de fabricar y de fabricar quipus en esta zona, pero es allá donde estamos encontrando esas tradiciones. Es interesante que esta también es la zona del origen del idioma quechua. El hogar, el origen de quechua era más o menos en las alturas al este de Lima, allá. Tal vez hay algo aquí de un vínculo entre las intelectuales quechuas y la transformación de la tradición de quipu wari hacia el quipu inca y quechua. Interesante. Gary, aguantamos una última pregunta más. Último, sí. Última. Te preguntan, ¿pueden los quipus registrar ideas y mensajes? Creo que sí, seguro. No, los españoles dijeron en sus crónicas que hablando con los quipucamayaks han indicado consistentemente que unos de los quipus han registrado sí, ideas, historias, poemas, cosmologías, por seguro, historias y vidas de los reyes y las reinas. Seguro, en este tipo de quipu que he mostrado, que he llamado quipu no decimal o narrativo, es posible que están registrados en estos quipus en un distinto manera de registrar, una manera de unas clue, ¿cómo se llama clue? ¿Pistas?
¿ah? Pistas. Unas pistas de lo cual o a base de lo cual uno puede formular ideas abstractas y historias, cuentos, poemas y cosas así. Bueno, muchísimas gracias a todos para asistir en esta charla y Francesca, otra vez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Hurton. Y muchas gracias a todos los asistentes. Lamentablemente no hay tiempo para más preguntas porque ya el doctor Gary Hurton nos ha brindado mucho de su tiempo y le agradecemos por su tiempo, por toda su inversión de conocimiento en la cultura peruana. Muchas gracias, Gary. Muchas Espero vernos gracias. pronto. Hasta luego. Hasta luego y hasta luego con todos. Muchas gracias.